Shalom, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Buenas noches, estamos en otro estudio. Vamos a ver en esta noche Génesis capítulo 9, Bereshit capítulo 9. Y vamos a ver acerca del pacto que Yahweh hace con Noé. Y vamos a ver también la embriaguez de Noé. Ya venimos haciendo varios estudios de Génesis desde el principio para entender qué es lo que sucedió desde el comienzo de la creación. Y hemos estudiado el capítulo 1, donde vemos que Yahweh crea los cielos y la tierra. Los cielos crea y luego la tierra. Luego vemos cómo Yahweh crea las luminarias, cómo crea en cada día algo específico, y al séptimo día Él reposó. En el capítulo 2 vemos cómo Yahweh crea el huerto del Edén, también ahí con Adán y Eva, los primeros seres humanos. En el capítulo 3 hemos visto la desobediencia de Adán y Eva, que fue el pecado que cometieron, desobedecer la palabra de Yahweh. En el capítulo 4 hemos visto a Caín y Abel, cómo Caín era totalmente diferente a Abel, y vemos que Yahweh determina una división entre la simiente de la serpiente y la simiente de Adán, que sería Abel. Y vemos que genéticamente se abren dos generaciones, porque la palabra simiente, que es una palabra en hebreo que es Zera con Z, significa semilla, esperma o generación o reproducción. Entonces vemos que luego Yahweh le da un tercer hijo. Estoy haciendo un resumen para que entendamos lo que venimos estudiando ya de varios capítulos. Yahweh le da a otro hijo, a Adán y a Eva, llamado Set, que sería la descendencia que tendría que haber continuado con Abel, pero Caín mata a Abel. Y en el capítulo 6 vimos la maldad de la humanidad, cómo todos los descendientes de Caín llegaron a ser perversiones delante de Yahweh, y cómo la descendencia de Caín llegó a tal punto que Yahweh decidió destruir la tierra con diluvio. Y en el capítulo 7 vemos que Yahweh manda juicio a la tierra, manda un diluvio, inunda toda la tierra, y dice que las fuentes de arriba fueron rotas. Por eso yo hace días atrás di el estudio de la tierra plana, que dice la Biblia, y todos los versículos apuntan a que la tierra es un cuadrado, es plano, tiene relieve, tiene una base, tiene cimientos, tiene una cúpula. Y dice que las aguas de arriba fueron rotas. Entonces, realmente vemos cómo Yahweh desde Génesis empieza a describir su creación. Y me gustaría, antes de dar el estudio de capítulo 9 de Bereshit, de Génesis, aclarar algo que muchos me han preguntado con respecto al estudio de la tierra plana. Ha sido tremendo ese estudio, ¿no? Yo me río porque me gusta que sea así, porque muchos me han preguntado, muchos me han atacado, me han dicho de todo, pero me gusta. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres de elegir, libres de pensamiento. Nosotros decidimos, obviamente, tomar o no lo que un servidor está haciendo, en mi caso que predico la palabra de Yahweh. Entonces, eso es lo que Yahweh quiere, que uno se cuestione, que uno pregunte. Después hay algunos que atacan y que son personas que ni saben del tema y atacan igual, pero bueno, eso es otro tema. Lo que yo quiero decirles es que de eso se trata, de que muchas veces se predican temas donde quedan muchas preguntas, y es bueno sacarse esas preguntas, y es bueno estudiar, escudriñar las escrituras. Todos aquellos que han visto el video, el estudio de la tierra plana, sigan buscando, escudriñen, métanse en internet, métanse en YouTube, lean la Biblia, lean el libro de Enoch,
busquen, investiguen. A mí me llevó casi un año estudiar esto. Yo hace un año atrás, yo creía y decía que la tierra era esférica. Y Yahweh me llevó a las escrituras, Yahweh me llevó a los libros como Job, como los Salmos. Luego me llevó a leer el libro de Enoch y fui entendiendo muchas cosas. Empecé a leer la historia como Nikola Tesla, que fue un genio inventor tremendo, donde él mismo se dio cuenta que la Tierra era un campo magnético, que tenía una cúpula que no giraba, que el Sol y la Luna eran luminarias y no eran estrellas que estaban a millones de kilómetros de la Tierra. Él mismo se daba cuenta que muchos, como Galileo Galilei, como Einstein y muchos más que hablaban de teorías, era totalmente diferente a la realidad. Entonces, cuando uno estudia y uno le pide al Creador, a Yahweh, que te abra los ojos y el entendimiento, Él te va a llevar a la verdad. Ahora, obviamente uno elige aceptar o no el mensaje, pero entiendan de que no se queden con lo que le digo yo o lo que le dice otro. Busquen, escudriñen, porque si realmente aman la verdad, si realmente quieren conocer la verdad, la van a encontrar. Yo siempre quise encontrar la verdad y sé que el Padre me está llevando a eso. Y por eso hoy me está llevando a dar estas clases de mensajes, a que la gente realmente entienda lo que dice la Biblia, donde muchas veces nos han predicado mal y muchas veces aún muchos, sabiendo que están predicando mal, engañan al pueblo. Y hay otros que lo hacen creyendo que están bien lo que están enseñando, pero obviamente es un error. Pero Yahweh va a juzgar a todos según el conocimiento. Entonces, con el tema de la tierra plana, es un tema que le animo a que sigan estudiando, que no se queden. Y lo de la NASA, es claro, la NASA es algo terrible lo que ellos han hecho. Yo voy a estar, dentro de poco, si el Padre lo permite, voy a estar hablando de otros temas que muchas veces no se predica, y van a ser temas que quizás muchos les cueste aceptar, pero son una realidad y que hoy está pasando. Entonces, cuando hablamos de los Illuminati, cuando hablamos de los masones, cuando hablamos del nuevo orden mundial, cuando hablamos de lo que es la NASA, lo que es las conspiraciones, todas esas cosas necesitamos entender cómo se mueven y quién maneja esas masas, esos gobiernos, esas autoridades. Entonces, Satanás es el padre de mentira. Él siempre se va a encargar de tomar una pequeña verdad y distorsionarla con una mentira. Entonces, yo te animo a que estudies, que escudriñes bien el tema de la tierra y que busques en la Biblia. Porque ¿sabe lo que pasa, hermanos, amigos? Muchos hermanos cristianos, que son hermanos que van a la iglesia, que creen en Yahweh, creen en el Mesías, me decían, ¿y cómo que la tierra es plana? Y yo le digo, pero nunca leíste la Biblia. ¿Cómo puede ser que no lean la Biblia? O sea, si un cristiano que lee la Biblia tiene que saber que todos los versículos, hay más de 40 versículos en el Antiguo Pacto que habla de que una tierra es una tierra que es base, que tiene base, que tiene extremos, que está medida, que no gira, que tiene una cúpula, que tiene luminarias que son menores que la tierra y tantas cosas más. Entonces, busquen y escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque de eso se trata. No se trata de quedarse con lo que dicen los demás o con lo que dice este servidor. Se trata de que busquen la verdad. Entonces, por eso en el capítulo 7, ahí claramente dice que Yahweh rompe las fuentes de las aguas de arriba. Cuando él dice separó las aguas de abajo con las aguas de arriba. Si la tierra sería esférica, es imposible que haya aguas arriba. Entonces, en el capítulo 8, habíamos terminado ya cuando nace Noé. Y el padre de Noé anuncia de que Noé traería un nuevo tiempo a la tierra.
Y en el capítulo 9, ya luego del diluvio, ya luego de que las aguas bajaron, otro tema, las aguas bajaron. Si la tierra es esférica, ¿por dónde sale el agua? La tierra, al ser cuadrada y tener límites los límites de la tierra, a ser hielo, se va por medio de los hielos el agua. ¿Por qué? Porque esos son los extremos de la tierra y luego está el abismo. Entonces, Yahweh es como sacar un tapón en una pileta. Sacás el tapón, que el tapón sería la parte de los extremos de la tierra, y el agua se va. Entonces, siempre cuando uno estudia la Biblia, con un contexto adecuado, con un contexto verdadero, todo cierra, nada queda por al aire. Toda palabra de Yahweh es completa, es viva, es perfecta. Entonces vamos a estudiar en esta noche el capítulo 9, donde Yahweh hace un pacto con Noé. Y dice, versículo 1, y bendijo Yahweh a Noé y a sus hijos. Fíjense que anteriormente ellos habían entrado al arca, y Yahweh anteriormente bendice a Adán y a Eva en el comienzo. Los bendice y dice, fructifíquense, multiplíquense, y Yahweh acá en el capítulo 9 lo mismo hace con Noé y con sus hijos. Fíjense que ahora más adelante lo vamos a estudiar, que cuando, y esto creo que lo cité en el otro estudio, cuando Noé sale del arca, y esto es importante entenderlo, cuando Noé sale del arca, Yahweh determina el primer día del primer mes del año. O sea, de que Yahweh determina como un primer mes y un primer día del calendario que él puso. Que eso yo lo expliqué la otra vez. Entonces, en el versículo 2 dice, todo que se mueve y vive servirá de alimento, dice Yahweh. Lo mismo que las plantas verdes, legumbres, le he dado todo para que coman. Entonces, ahí Yahweh, él permite que el hombre pueda comer carne. Anteriormente el hombre no comía carne, comía los frutos de los árboles, los vegetales, las verduras, todo lo que era verde. Entonces, a partir de acá, Yahweh determina que pudieran comer los frutos que producía la tierra y también lo que era carne. Muchos dicen que comer carne es pecado, y no es pecado. La Biblia, Yahweh no dice eso en su palabra. Pero el origen del hombre siempre fue comer cosas vegetales, frutas, verduras, y no carne. Ahora, ¿comer carne está mal? No, no está mal. Pero siempre, esto es un estudio que siempre hacen los médicos, siempre es bueno comer aproximadamente 100 gramos de carne, sea carne vacuna, de pescado, de pollo, 100 gramos por día, y luego tiene que ser frutas, verduras o vegetales. Eso es lo que dice, para tener una comida sana. En el versículo 4 dice, pero carne con su vida, dice Yahweh, y acá vamos a entender bien este versículo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Yahweh le está diciendo ahí? Carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Ahí es donde muchos dicen, entonces no hay que comer carne. Pero carne con su vida, que es su sangre. ¿Qué es la vida en la carne? ¿Qué es la vida? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es la vida? La sangre. Porque en la sangre está la vida. Entonces, Yahweh dice, pero carne con su sangre, con su vida, que es su sangre, no comerán. ¿Qué es lo que le está diciendo Yahweh ahí? Que la carne pueden comer, pero lo que es la vida, que es la sangre, no pueden comer. Entonces, sangre, Yahweh prohíbe comer. Por ejemplo, la morcilla. La morcilla está hecha con sangre, coagulada puede ser de cerdo, de vaca, animal. En el caso de que es sangre fermentada, coagulada. Eso es comer sangre. Yahweh prohíbe comer sangre. ¿Para quién? Para todo aquel ser humano. Y muchos dicen, no, pero Jesús clavó todo en la cruz. Podemos comer lo que sea. No, lo que Yahweh determinó
y luego lo vuelve a citar en Levítico 11, que no hay animales que no se pueden comer y hay otros animales que sí, que son limpios y que son impuros para Yahweh. Y eso lo vimos en el estudio anterior, en el capítulo 7, versículo 2, donde Yahweh dice, una pareja de animales impuros entrarán al arca y 7 parejas de animales limpios entrarán al arca. Entonces Yahweh determina qué animales puros y qué animales son impuros para él y para nosotros para comer. Entonces en el versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Entonces Yahweh acá no está diciendo que no se puede comer carne, porque en el versículo 3 lo está diciendo, todo lo que se mueve y viva, servirá de alimento. Entonces, ¿qué es lo que estaba en el arca? Animales de toda especie, y tenían vida y se movían, todo eso será de alimento. Lo mismo dice Yahweh con las plantas verdes. Entonces, esas plantas verdes o esos frutos, y acá citaba como ejemplo como legumbre, tardó mucho tiempo Noé y su familia para sembrar en la tierra. Entonces empezaron a comer los animales y lo que tenía reservado él en el arca. Entonces seguimos. En el versículo 4, entonces cuando Yahweh dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Luego en Levítico, que Levítico son las leyes que Yahweh le da a su pueblo, ahí vuelve él a decir esto. Levítico 7:26 dice, no comerás la sangre de ningún animal. Ahí Yahweh es específico. No comerás la sangre de ningún animal. El que coma de la sangre será eliminado del pueblo. Entonces nosotros, que somos parte del pueblo de Yahweh, y aún Noé, que era el hombre que sobrevivió con su familia en toda la tierra después del diluvio, Yahweh prohibió comer sangre. Y hay millones de personas que comen la sangre muerta de los animales. ¿Por qué Yahweh dice esto? Porque Yahweh dice que en la sangre está la vida. Y que la sangre no es para comer, sino la carne. Por eso muchos judíos comen comida kosher. Kosher se le llama a comida apta, comida pura, limpia. Y ellos comen carne sin una gota de sangre. Tiene que estar bien cocida, tiene que estar cero de sangre, ¿no? No tiene que tener sangre. Otro tema también con el tema de la sangre, el hígado. El hígado es una esponja donde tiene mucha sangre de la vaca, ¿no? Lo que es vaca. Y Yahweh también prohíbe. Entonces, nosotros tenemos que entender que la sangre, comer sangre no es sano, sino que es perjudicial para la salud. Todo lo que Yahweh prohíbe, por algo lo prohíbe. Si Él es el creador nuestro, Él es el que nos creó. Él conoce todos los átomos, las partículas, todo lo que nosotros somos. Él nos conoce antes de que estemos en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿cómo Él nos va a decir algo incoherente, algo insensato, si Él lo sabe todo? Por algo Yahweh dice que no debemos de comer sangre. Entonces dice Levítico 17:10, otro ejemplo, prohibido comer sangre, prohibido comer sangre. Levítico 17, versículo 10, dice, Levítico 17, dice 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. Y dice, cualquier hombre, sea de Israel o extranjero, que coma sangre, será eliminado del pueblo. Entonces, sea israelita o extranjero, cualquier ser humano que coma sangre está pecando delante de Yahweh. Entonces es importante entender esto. Otros dicen, ay, ¿por qué no se puede comer cerdo? El cerdo, por ejemplo, y esto yo lo he enseñado ya en un estudio sobre los alimentos, animales, puros, impuros. El cerdo es un animal impuro
que Yahweh determinó. Porque tiene la pezuña partida, pero no rumía. ¿Qué es rumiar? Es comer pasto o comer un pedazo de lo que sea, o sea, lo que el animal coma, comer, masticar, tragar, volver a alargar la comida a la boca, volver a masticar y volver a tragar. Ese proceso de rumía lo hace la vaca. La vaca sí se puede comer porque tiene la pezuña partida y rumía. El cerdo tiene la pezuña partida, pero no rumía. Entonces, Yahweh en Levítico habla claramente qué animales se pueden comer y qué no. Y muchos me dirán, pero eso es solo para el pueblo judío, Israel. No, es para todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Israel. Son leyes que Yahweh determinó. Aún los cristianos, aún todos los que son parte de las denominaciones, tienen que hacerlo. Entonces, eso es algo que yo lo he enseñado. Cuando Pedro ve el lienzo con los animales que baja y le dijo Yahweh, mata y come, mata y come, mata y come, y él dijo, no, son animales inmundos. Y no quiso decir Yahweh, mata y come cerdo, come conejo, total, ya mi hijo pagó todo en la cruz. No podemos decir eso, porque la Biblia no habla eso. El contexto de Pedro, cuando ve el lienzo, luego Yahweh le enseña a Pedro de que él no llame inmundo lo que él santificó. Que Pedro no llame inmundo lo que él santificó. Y no se refirió a comer cualquier animal. Se refirió a los gentiles, porque el evangelio no era solo para judíos, sino para los gentiles. Entonces, ese es el verdadero contexto. Entonces, nos han enseñado mal con respecto a los animales y a qué comer y qué no comer. Entonces seguimos. Vamos a seguir en Génesis, versículo 5. Y dice Yahweh, demandaré la sangre de sus vidas, de todo animal, y las manos de hombres. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. ¿Qué está diciendo Yahweh acá a Moisés? A Noé, perdón. Está poniendo leyes, parámetros, está poniendo instrucciones a Noé. Él está diciendo, demandaré la sangre de sus vidas. ¿De qué sus vidas? Está hablando de los animales. Aquellos que coman sangre, yo los voy a demandar a ustedes. Van a tener que rendir cuenta de todo animal. ¿Ven acá? Y de las manos de los hombres, que ahí cambia él. Habla del animal, de la sangre, y luego habla de la sangre de los hombres. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. ¿De qué está hablando? Que aquel que derrame sangre de un hombre, de un ser humano, va a tener que rendir cuenta delante de mí, dice Yahweh. ¿Por qué? Porque Caín había matado a Abel, y la sangre de Abel clamaba por justicia. Entonces Yahweh dijo, en ningún momento o nunca más voy a permitir que esto suceda, porque el que quiera hacer esto va a tener que rendir cuenta conmigo. Entonces, Yahweh le está diciendo ahí, coman cualquier carne, cualquier animal que se mueva, cualquier fruta, verdura, pero la sangre no la coman. El que coma la sangre de un animal será demandado por mí, tendrá que rendir cuentas conmigo, dice Yahweh. Y aquel que derrame sangre de un hombre inocente también va a tener que rendir cuenta conmigo. Entonces en el versículo 6 dice, el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada. ¿Ven ahí que dice Yahweh? Aquel que mate a un hombre, también su sangre será derramada. O sea que va a morir. Va a morir. Y yo puse acá un versículo en Éxodo 20, versículo 13, cuando habla de los 10 mandamientos. Y Yahweh dice, no matarás. No matarás. En uno de los 10 mandamientos. Entonces Yahweh determina ahí que no derramen sangre a ningún ser humano, que no haya más asesinato, homicidio.
Y luego en el versículo 7, Yahweh dice, procreen la tierra y multiplíquense. Entonces en el versículo 8, Yahweh dice, yo hago un pacto con ustedes y sus descendientes. No volveré a destruir la tierra con agua y no habrá más diluvio sobre la tierra. Versículo 12. Y dijo Yahweh, esta es la señal del pacto que yo establezco perpetuamente con ustedes. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Génesis 9, versículo 12. Dice Yahweh que Él pone una señal del pacto. Todo pacto de Yahweh tiene una señal. Todo pacto de Yahweh tiene una señal. Y dice, yo establezco por siempre, perpetuamente con ustedes y con todo ser viviente. ¿Y cuál es esa señal del pacto? ¿Qué pacto? De que no iba a destruir más la tierra con agua. Yahweh lo determinó así. Y en el versículo 13 habla claramente. Mi arco he puesto en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Entonces, el arco iris es la señal del pacto que Yahweh hizo con Noé, su familia y todos los descendientes. ¿Cuáles son los descendientes de Noé? Nosotros, todo el ser humano. Entonces, cuando alguien que quizás no conoce a Yahweh, al Creador, ve el arco iris y dice, ¡ay, qué lindo! Pero ese arco iris le está hablando y está diciendo, esa es señal del pacto que el Creador hizo con vos a partir de Noé, cuando dijo que no destruiría más la tierra con agua. Hasta el día de hoy sigue saliendo el arco iris. Y miren qué tremendo que el arco iris tiene forma de cúpula, tiene forma de círculo de la tierra, pero no esférico, sino círculo. Entonces, Yahweh crea todo a lo perfecto, porque Él es perfecto. La creación de Él es única, es hermosa. Cuando uno ve el arco iris, ve las dimensiones de colores que hay en algo que nace en el agua, porque el arco iris nace del agua y abarca miles de kilómetros. Entonces, esa es la señal que el pacto que hace Yahweh con Noé, la señal del pacto. Entonces, en el versículo 14 dice, sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Cuando Yahweh dice, sucederá que cuando haga venir las nubes de la tierra, está diciendo cuando vengan las nubes y se produzca lluvia. Porque ¿cuándo sale el arco iris? Cuando hay nubes que producen lluvia y sale el sol. Entre el agua y el sol produce ese arco iris. Miren qué hermoso que es Yahweh. Qué hermosa creación. Entonces en el versículo 15 dice, me acordaré de mi pacto con ustedes y todo ser viviente de toda especie. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Y esta será la señal del pacto entre yo y el hombre. Ese es Yahweh. Ese es Yahweh. Amén. Lo que dice Fabiana. Es así. Es así. Pero vuelvo a decir, comer carne no está mal. Pero el original, o sea, el plan original, como dice Fabiana, obviamente, fue frutas, verduras y hortalizas, que es lo que el hombre, Adán y Eva, se alimentaban, desde hasta Noé. Entonces, seguimos. Entonces, hasta el versículo 17, vemos cómo Yahweh hace un pacto con Noé y pacto con su descendencia, de que no destruiría más la tierra, de que habría una señal de pacto, que es el arco iris, y a partir de ahí la humanidad se empieza a multiplicar por los hijos de Noé y por las nueras de Noé. Entonces, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Cam era el menor de los hijos
de Noé. Entonces vamos a ver acá en el versículo 18 que Noé se embriaga, se pone borracho. ¿Y cómo puede ser? Si no había nada en la tierra. Bueno, empezaron a plantar árboles, empezaron a trabajar la tierra y empezaron a tener viñas, vino. Y yo anoté algo acá que es importante de entender. Cuando hablamos de mosto, uva o vino, el proceso del vino, y que esto es algo que siempre lo han hecho, lo ponen a fermentar, ¿no? El vino, como a estacionar, y no le dan oxígeno. Y hay como microorganismos que producen hidratos de carbono, que es como produce acidez, como azúcar, donde producen hongos y se eleva eso, y eso produce una clase de como de alcohol. Entonces, ese es el proceso que usan en la uva. Luego, obviamente, los vinos que uno quizás conoce, los más clásicos, le agregan alcohol. Pero cuando hacen el proceso de la uva, del vino, eso llega a tener como un nivel de alcohol, si se quiere llamar a decir alcohol, que es cuando uno toma mucho, se pone borracho, ¿no? Se embriaga. Y Noé pasó exactamente lo mismo. Quizás estaba contento o alegre de lo que Yahweh le había hecho, de la creación, de volver a comenzar, y llegó a un estado de ebriedad. Cuando hablamos de estar ebrio o la palabra que muchos usan que es borracho, es totalmente un estado donde no estás consciente muchas veces, o estás en un estado totalmente fuera de lo común. Entonces, vamos a leer ahí, en el versículo 18, que los hijos de Noé salieron del arca y fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ahí aclara algo específico. Cam es el padre de Canaán. Entonces, vamos a ver ahí que por medio de Sem, Cam y Jafet se pobló la tierra. Entonces dice el versículo 19, estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a trabajar la tierra y plantó una viña. ¿Ven ahí? Plantó una viña de uva. Bebió vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y dice el versículo 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Y acá quiero explicar este versículo. Cuando dice que Cam vio la desnudez de su padre, vamos a ver qué significa eso. Porque Yahweh en Levítico, él lo aclara que es ver la desnudez de el padre, de un padre, ¿no? En el caso de Cam, el padre de Cam. Entonces vamos a ver ahí, en el versículo 23, y ahora lo voy a explicar. Entonces Sem y Jafet, los dos hermanos que quedaban, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Y vamos a leer hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó? Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces, vamos a ver qué es la desnudez de su padre. No es ver desnudo a Noé, porque eso no era lo malo, porque vemos acá que Cam peca, hace algo incorrecto al ver la desnudez de su padre. Pero no era que literalmente vio al padre desnudo y dijo, bueno, ha hecho algo malo Cam porque vio desnudo al padre. No, tiene que ver algo más. Entonces vamos a ir
a Levítico 18, donde ahí explica acerca Yahweh de las relaciones sexuales prohibidas. Vamos a ver ahí que apunta todo a que Cam tuvo relaciones sexuales con su madre. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia Levítico, y ahora lo vamos a leer, el ver la desnudez de su padre, Cam, es tener relaciones sexuales con su madre. Eso es lo que hizo Cam. Ahora, vamos a ver ahí que a través de este pecado, su hijo, el hijo de Cam, que se llamaba Canaán, es maldito, porque Noé luego lo maldice, y ahora lo vamos a ver. Pero vamos a leer ahí, Levítico 18, que algún día voy a enseñar esto en profundidad. Habla acerca de todas las relaciones sexuales prohibidas que Yahweh da a su pueblo. Levítico 18 dice en el versículo 19: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. Lo vuelvo a leer. La desnudez de la mujer de tu padre. ¿Qué sería la mujer de tu padre? Tu mamá. No descubrirás. ¿Por qué? Porque es la desnudez de tu padre. Entonces, cuando vio la desnudez de su padre, él vio la desnudez de su madre, que es esa palabra desnudez, en el hebreo es herbá, que significa descubrir. ¿Qué cosa? Relaciones sexuales íntimas. En Génesis 1 dice conoció Adán a Eva. Esa palabra conocer es shadá en hebreo, que significa intimidad, tener relaciones sexuales. Entonces lo mismo pasa acá con desnudez. Miren lo que dice el versículo 5. Perdón, versículo 19. Tampoco te acercarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté con su impureza menstrual. Ahí hay otra ley de Yahweh. No te acercarás a la mujer para descubrir su desnudez. ¿Ven? Cuando dice tampoco te acercarás a la mujer, o sea, a la mujer tuya, está hablando Yahweh, para descubrir su desnudez. Descubrir su desnudez es tener relaciones sexuales mientras esté con su impureza menstrual. ¿Qué significa esto? Que le viene el periodo a la mujer. Entonces Yahweh prohíbe que el hombre que está con su mujer tenga relaciones sexuales cuando le viene la menstruación. Eso es lo que está diciendo ahí Yahweh. Entonces, si hay muchas personas que hacen esto, esto es pecado. Porque la mujer necesita limpiarse, larga sangre muerta, sangre contaminada, sucia, que necesita limpiarse, algo hormonal, algo que Yahweh creó en la mujer y que no es para que el hombre tenga intimidad justo cuando tiene el periodo menstrual. Entonces vemos acá el ejemplo que dice, no te acercarás a tu mujer y descubrirás su desnudez. No está hablando de desnudez literalmente, está diciendo no te la llegarás a ella, no tendrás relaciones porque tienen pureza menstrual. Entonces, vemos que en el capítulo 20, vamos a ver otro versículo, Levítico 20, versículo 11, acá lo aclara bien. Y dice, cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, que es tu mamá, la mujer de su padre, tu mamá, la desnudez de su padre descubrió. ¿Ven? El que se acuesta con su madre descubre la desnudez de su padre. Ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Entonces Yahweh determina la muerte ahí. Obviamente, gracias al Mesías Yahushua tenemos perdón de pecados. Pero ¿cuántos hijos hoy tienen el pecado de tener relaciones con su madre o hijas con su padre? Que eso es un pecado que se llama incesto. Ya voy a estar un día enseñando estos temas en profundidad.
Pero hay cosas que Yahweh prohíbe. ¿Y qué es lo que significa entonces? La desnudez de su padre es tener relaciones con su madre. Entonces Cam, vamos a volver a Génesis. Cam tiene relaciones sexuales con su madre. Entonces vamos a leer de vuelta el versículo 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, o sea, tuvo relaciones sexuales con su madre. Y lo dijo a sus dos hermanos, o sea, fue y le dijo, tuve relaciones sexuales con mamá. Le dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, o sea, no mirando a su madre, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, o sea, cubrieron a la madre, que seguramente hay que ver si estaba ebria también o no, no se sabe, la escritura no lo especifica, pero taparon a su madre. Al tener vueltos sus ojos, o sea, no veían, no vieron la desnudez de su padre, o sea, no vieron a su mamá desnuda. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo más joven. Entonces dijo, versículo 25, Noé, maldito sea Canaán. ¿Qué hizo Noé? Maldijo a su hijo. Maldijo a su generación, no a él, a Cam, a su generación. Lo peor que hay, que un padre maldiga a tu hijo, que tu papá maldiga a tu generación. Porque el padre es el que tiene la autoridad, aquel que está con Yahweh, obviamente, que es un hijo de Yahweh, tiene la autoridad sobre sus hijos y sobre sus nietos. Y Noé, teniendo la autoridad de Yahweh, maldice. ¿Qué significa maldecir? Hablar mal, que te va a ir mal en la vida. A Canaán le iba a ir mal en la vida. Fue maldito. Y esa maldición vino por Yahweh también, porque Yahweh lo permitió. Noé declaró esa maldición y Yahweh lo permitió. Entonces toda la descendencia de Canaán, hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy existe, que eso lo vamos a estudiar más adelante, están maldecidos y son siervos de Israel. Y son muchos enemigos de Israel. Los cananeos, por ejemplo, los jebuseos, los gergeseos, los eteos, todos los pueblos eos vienen de Canaán. Entonces vemos que Noé dice, maldito sea Canaán, siervos de siervos serán a sus hermanos. O sea, lo más servicial de su descendencia será lo que luego fue Sem y Jafet, que era Israel, la descendencia de Israel. Entonces vemos en el versículo 26, y dice, y dijo Noé, bendiga Yahweh, mi Elohim, a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Yahweh a Jafet, que habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces Noé declaró una bendición sobre Sem y Jafet, y luego yo lo voy a explicar la semana que viene, la descendencia, cuál fue de Sem y Jafet y cuál fue la de Canaán, para que entendamos cómo esa bendición y maldición hasta el día de hoy repercutió sus generaciones. Entonces vamos a terminar leyendo versículo 28, ya vamos terminando. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Todos los días de Noé fueron 950 años. Y murió. Entonces, hasta ahí vamos a ver el estudio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir del capítulo 10, que esto lo vamos a ver la semana que viene,
y luego vamos a ver, seguramente esta semana, si el Padre lo permite, capítulo 11 sobre la Torre de Babel. Vamos a ver la descendencia. Ahí en el capítulo 10 dice los descendientes de los hijos de Noé. Vamos a ver toda la descendencia. Vamos a ver bien, con detalle, para que entendamos. Y vamos a ver que, escuchen lo que voy a decir, que los descendientes de Canaán, el hijo de Cam, que fue maldito, fueron los que luego quisieron hacer la Torre de Babel, que la hicieron y quisieron llegar al cielo. Entonces, vamos a estudiar también eso. Y fíjense en que se repite la historia porque los hijos de Caín, los descendientes de Caín, fueron los que llegaron a tener la maldad, la perversión en la humanidad, hasta que Yahweh dijo, voy a destruir la tierra con agua. Y acá pasa lo mismo con la Torre de Babel. Y luego la descendencia de Canaán, luego sería Sodoma y Gomorra, donde Yahweh destruye esas dos ciudades. No destruye la tierra en sí, esas dos ciudades con fuego, ya no más con agua, porque Él lo prometió, pero bueno, eso es otro estudio. Así que hasta acá el estudio de esta noche, Génesis capítulo 9, pacto de Yahweh con Noé y su descendencia y la embriaguez de Noé. Entonces, vemos cómo uno de los hijos de Noé pervirtió, pecó, se desvió, hizo algo terrible con su madre y le costó caro porque la descendencia de él, que fue Canaán, realmente hasta el día de hoy es maldita. Y cuando Yahweh maldice algo, no hay nada que se pueda revertir. Yahweh maldijo la serpiente, recuerden, Yahweh maldijo la serpiente. Yahweh maldijo la tierra en su momento y luego Yahweh dio una nueva oportunidad a la tierra por medio de Noé. Por eso la tierra empezó a dar fruto de vuelta. Pero antes de Noé, la tierra estaba árida y seca, sin vida. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Que Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que se han conectado. Hay una hermana que dice, Zully Baldi, amado Eri, por favor dígame si se puede comer corazón. Miren, el corazón tiene sangre, igual que el hígado. O sea, son órganos que en realidad no se pueden comer, como lengua, ojo de la vaca, ¿no? Muchos comen la lengua de la vaca, los ojos. En realidad, lo que Yahweh permite es carne, no órganos ni otras cosas, chinchulín, molleja, riñón, todas esas cosas es algo que no es para comer. Entonces Yahweh nos permite comer carne con animales que se puedan comer. Entonces, no es, si bien no lo especifica la Biblia, la Escritura, pero Yahweh manda comer carne, no órganos como ojo, corazón, lengua o hígado y todas esas cosas. Así que Yahweh les bendiga. Gracias a los hermanos por este tiempo. Cualquier duda o consulta me mandan un mensaje privado y nos vemos en esta semana. Seguramente, si el Padre lo permite, seguiremos con capítulo 10, los descendientes de los hijos de Noé y la Torre de Babel. Así que Yahweh te bendiga, buenas noches, gracias a los hermanos que se han conectado y nos vemos en otro estudio. Shalom.